Bienvenidos a nuestra reunión. Qué bueno que podamos estar una vez más conectados para alabar a Dios. Y quiero invitarte ahí donde estás, en tu casa, que juntos podamos alabar y bendecir el nombre de Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, que podamos hacerle fiesta en casa al Señor. En ti todo lo puedo ser y nada me va a detener. El poder tengo en ti, nada es imposible. Por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer. Por la fe yo vivo en ti, nada es imposible. Vista yo nunca me guiaré, ni por sentimientos viviré. Yo sé que tú de mi lado estás y sé que todo puedes lograr. En ti todo lo puedo hacer y nada me va a detener. El poder tengo en ti, nada es imposible. Por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer. Por la fe yo vivo en ti, nada es imposible. Por vista yo nunca me guiaré, ni por sentimientos viviré. Yo sé que tú de mi lado estás y sé que todo puedes lograr. En ti todo lo puedo hacer y nada me va a detener. El poder tengo en ti, nada es imposible. Por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer. Por la fe yo vivo en ti, nada es imposible. Cristo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo, 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 creo en ti, creo en ti. Nuestra confianza está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es la fuente, en Él confiamos, nuestro corazón le pertenece, nuestra vida, Señor, te pertenece. Creemos en ti, Señor, creemos en tus promesas, creemos en tu palabra, creemos que eres un Dios real, vivo, que vives en nuestros corazones, Señor, y en este tiempo queremos adorarte. Señor, queremos entregarlo todo a tus pies. Queremos entregarte nuestra vida, Señor. Todo te pertenece. Todo, Señor, todos nuestros sueños, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra familia, nuestra vida. Todo es tuyo, Señor. Todo está a tus pies.
nuestro corazón derramado delante de tu presencia, Señor. Te pertenecemos, Jesús. Mi corazón es tuyo, Dios, lo entrego a ti, lo entrego a ti. Mi corazón es tuyo, Dios, lo entrego a ti, lo entrego a ti. Todo lo que amé lo rindo a tus pies. Todo lo que soy es tuyo, Dios. Todo lo rindo en tu altar. Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por ti. Purifícame con tu espíritu. Mi corazón es tuyo, Dios, lo entrego a ti, lo entrego a ti. Mi corazón es tuyo, Dios, lo entrego a ti, lo entrego a ti. Todo lo que amé lo rindo a tus pies. Todo lo que soy es tuyo, Dios. Todo lo rindo en tu altar. Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por ti. Purifícame con tu espíritu. Por tu espíritu. Todo entrego ante tu altar. Todo lo entrego por ti. Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por ti. Purifícame con tu espíritu. Purifícame
espíritu, purifícame con tu espíritu. Bendiciones, un domingo más estar comunicado de esta manera. Qué bueno es cantar y exaltar el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos estamos porque nuestro amigo inseparable, el Espíritu Santo, está con nosotros. La Biblia dice que estará todos los días hasta el fin. Y qué bueno es también compartir la palabra, más allá de la oración, de la alabanza. La palabra creo que más que consejo, sugerencia, mandamientos que el Señor nos da para que nosotros llevemos una vida con mucho más fruto, como decíamos el domingo anterior, hablando él a través de ilustración. Pero en este día quería hablar de una parábola del Señor Jesucristo. Él en el Sermón del Monte, esas tremendas enseñanzas, esa riqueza espiritual que nosotros podemos ver ahí ya desde el Mateo capítulo 5, cuando Él da el sermón en las bienaventuranzas, que somos sal, que somos luz, que Él enseña sobre la ira, enseña que sobre los juramentos, sobre la ley, sobre el divorcio, que somos lámpara, también que somos luz, enseña de la oración, y quiero llegar a esta parábola de los dos cimientos. Los dos cimientos que el Señor Jesús está hablando a través de esta parábola, en la cual obviamente que también nos da mucha enseñanza para nuestra vida diaria, nuestra vida práctica, y el cual el Señor está queriendo decir que nosotros tenemos que tener cierta estabilidad en el reino de Dios. Vamos a leerlo y luego compartimos algunas diferencias, porque vamos a notar que hay ciertas similitudes en los constructores de estas, diríamos, de estos cimientos, de esta casa. Dicen en Lucas capítulo 7 ya, desde el versículo 24. Siempre tenemos que ver versículos anteriores que el Señor Jesús está hablando, por ejemplo, en el versículo 21, está hablando que no todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está hablando que hay que hacer la voluntad de nuestro Padre. Está hablando de que pueden haber profesantes de la fe, pero no están haciendo la voluntad del Padre. Quiere decir que pueden haber cristianos que si bien lo son, pero no están llevando una vida muy práctica en la obediencia a los preceptos de Dios. Y también vemos otro grupo de personas en el versículo 15 del mismo capítulo 7, dice que debemos guardarnos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, dice el Señor Jesús. Entonces, ante estos versículos anteriores, diríamos ante este contexto, el Señor habla de los dos cimientos. Está hablando, cuidado, que hay falsos profetas y hay otros profesantes en la fe que no llevan una vida práctica, una vida cristiana, realmente bien edificada. Entonces, ante este contexto, el Señor habla de esta parábola muy, pero muy importante de los dos cimientos. Lo leemos. Dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, el prudente va a edificar sobre la roca. Y luego dice: descienden lluvias, vientos, y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó esa casa. Estaba edificada sobre la roca, estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, dice el Señor Jesús, le voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y esa casa, dice, cayó y fue grande
su ruina. Ante esta enseñanza del Señor Jesús, ante esta gran parábola de los dos cimientos, con este contexto de falsos, diríamos, profetas y también profesantes de la fe que no estaban caminando bien en serio en el camino del Señor, dice en el versículo 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no les enseñaba como los escribas, como la religión, ¿no? Como la tradición. No les enseñaba así. Dice que él realmente enseñaba esta doctrina con autoridad. Y eso es lo más llamativo, que Jesús no únicamente tenía sabiduría espiritual, sino que él tenía autoridad espiritual. Y ante esta parábola, él está diciendo, hay dos clases de constructores que son similares, ¿no? Nosotros vemos en este tema que realmente uno tiene que ser prudente, uno tiene que ser estable. Cuando hablamos de prudencia, uno está hablando de estabilidad y está hablando de saber tomar decisiones y a la vez también tener dominio de sí mismo. Yo creo que es una fortaleza ser prudente y es una debilidad, obviamente, ser imprudente. ¡Uy, qué imprudente que fue! ¡Ay, qué prudente que es! Cuando uno realmente lleva una vida prudente, diríamos una vida equilibrada. Ese es uno de los rasgos de la prudencia, que tenemos una vida equilibrada. Porque trazamos quizás un camino en común, empezamos a marcar quizás nuestro trayecto en la vida, somos prudentes, pero también a la vez pareciese para algunos que una persona prudente es media aburrida, pero no es así. El prudente no es tan aburrido porque tiene planificación, porque realmente tiene una vida equilibrada, sabe equilibrarse. Y Jesús está hablando de eso realmente, está hablando de la prudencia. Dice, debemos ser prudentes y no debemos ser insensatos. Y trae justamente esta parábola, dice, el prudente llega a ser sabios. Cuando uno cae por imprudencia o es imprudente, obviamente que van a venir consecuencias por su imprudencia. Pero cuando uno es prudente, también las consecuencias van a ser agradables. Fijémonos que el prudente edificó sobre la roca y las consecuencias fueron buenas. El imprudente, el insensato, edificó sobre la arena, como que no se quiso esforzar, como que no quiso, no, porque en Lucas, el capítulo 6 está diciendo que el prudente empezó a cavar y ahondó más para edificar la casa y edificó sobre la roca, o sea que llegó a una base sólida para edificar su casa. En aquellos tiempos, obviamente en esos lugares, estaba la arena, pero había lugares donde tenían que cavar para llegar a la base mucho más sólida y edificar ahí la casa. Para eso había que esforzarse, para eso había que dedicarse. Pero el imprudente dijo, no, lo edifico así nomás sobre la arena y luego, cuando viene la tempestad, cuando vienen los ríos, empiezan a comer la arena, cuando vienen los vientos, la casa es totalmente derribada. Pero no así sobre el prudente, no así aquel sobre el que tuvo estabilidad, no así aquel que realmente supo tomar decisiones buenas para que su casa esté bien edificada. Ahora, el tema central de que Jesús está enseñando es que hay una casa sobre la roca y hay otra casa que está sobre la arena. El cimiento es sólido, el otro cimiento es débil. Y se ha tomado un tiempo para construir. Pero sin embargo, el cimiento débil no esperó, rápidamente lo hizo, no se esforzó, no llegó a cavar bien hondo, sino que no se dedicó totalmente a edificar una buena casa. Jesús no está enseñando en esta parábola diríamos, de arquitectura, no está enseñando de ingeniería, de cómo construir, sino que Él está enseñando cuidado sobre los falsos profetas y cuidado con aquellos que oyen y no hacen la palabra de Dios, no obedecen la palabra de Dios, porque justamente de eso se trata. Yo dije en el versículo 21,
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vuelve a reiterar en los 2 cimientos. Está hablando, dice que el que edificó la casa sobre la roca es aquel que realmente que ha obedecido la palabra. Dice, porque oye estas palabras y las hace, y le voy a comparar a un hombre prudente. Ahora, yo dije, hay similitudes en los constructores. Ambos escuchan la palabra. Tanto el que construyó sobre la roca como que el que construyó sobre la arena. Hay una similitud. O sea que estos constructores escucharon ellos la palabra y también hay una similitud que edificaron su casa. Edificaron su casa. Ahora, ambas casas se van a someter a prueba. Y eso es algo muy desafiante y algo muy importante. En el cual también vamos a encontrar quizás cristianos que uno dice, ¿cómo a este le va bien y a aquel no le va tan bien? Si nuestra casa es edificada sobre la roca, que precisamente algunos ilustran que la roca es Cristo, obviamente, si nuestra casa está edificada sobre Cristo, tiene que estar bien. Pero en este caso está hablando de obedecer la palabra. Diríamos entonces que la roca es obedecer la palabra, cumplir la palabra, no simplemente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Cuando uno realmente es hacedor de la palabra, uno está edificando sobre la roca. Quiere decir que la palabra de Jesús no va a caer, como dice alguien, en saco roto. La palabra de Jesús tiene que caer en nuestro corazón y a la vez nosotros también debemos someternos a ciertas pruebas, porque vamos muchas veces a ser probados por Dios mismo. A veces uno la prueba no la quiere, pero las pruebas vienen, así como el adolescente en el colegio, o así como el joven universitario, así como quizás hay cosas que uno tiene que tener ciertas pruebas para una profesión, un trabajo, ¿no? Las pruebas son necesarias. Y después de las pruebas, obviamente se va a saber cuál va a ser la consecuencia. Entonces, estos ambos constructores estaban sometidos a prueba. Parecía no haber diferencia, pero realmente había una gran diferencia. Dice, uno se esforzó, cavó, ahondó, y el otro lo hizo así, rápidamente. Fue un imprudente, un insensato, que dijo, bueno, es como decir hoy en la actualidad, está bien, yo escucho la palabra, me gusta, me emociona, siento, pero no obedezco la palabra. Y yo creo que ahí está el secreto, que Jesús está diciendo, no hay ningún secreto, obviamente, lo digo por decir, ¿no es cierto? Pero Jesús está diciendo, acá, dice, lo voy a comparar a un hombre prudente, aquel que oye las palabras y las hace. Cuando yo practico la palabra, cuando obedezco la palabra. Y muchas veces la palabra, como decíamos el domingo pasado, nos llega a confrontar. La palabra nos llega a desafiar. Y cuando uno obedece la palabra, ilustrábamos, si la palabra del Señor dice que no debemos de robar, nos confronta y no vamos a robar. Dice, no tenemos que mentir, me confronta la palabra y no voy a mentir. Pero si yo hago oído sordo o cae esa palabra en saco roto, entonces no estoy edificando sobre la roca, sobre la obediencia a la palabra de Jesús. Entonces van a venir vientos, van a venir los ríos, van a venir tempestades y esa casa va a ser derribada. Es lo que el Señor Jesús está diciendo. Ahora, notamos acá nosotros que hay diferencia. Pareciese no haber diferencia entre estos dos constructores. Uno lo ve de afuera, hay una casa, hay otra, pero hay una diferencia profunda. Uno, que si bien estaba sobre la superficie, pero uno estaba sobre la roca, cosa que no se ve. Y cuando uno edifica realmente un edificio sobre bases muy sólidas, va a sostener todo el edificio que está arriba. Cuando vemos nosotros personas de ciudad, vemos que realmente nuestras edificaciones, cuanto más profundas son,
obviamente sabemos que el edificio mucho más alto va a ser y va a sostener ese edificio. Quiere decir que si nosotros obedecemos la palabra y estamos nosotros edificados sobre Jesús, también que es la roca, entonces quiere decir que va a haber sostén, va a haber diferencia en nuestra casa. Nuestra casa que va a brindar seguridad, obviamente que uno vive en una casa donde uno quiere tener seguridad, uno quiere tener estabilidad, no únicamente para uno, sino para la familia. Uno no quiere ver que una casa se derribe, obviamente, pero entonces ahí nosotros vemos que entender la palabra, escuchar, entender y practicar la palabra, creo que es la esencia del Evangelio. Es la esencia del Evangelio. Entendemos que la fe debe llevar, nos lleva la fe en Cristo Jesús, nos va a llevar a la obediencia. Y creo con todo mi corazón en esta mañana que si nosotros ponemos en práctica la fe, tarde o temprano, como dije, nuestra fe va a ser probada. Pero cuando nuestra fe es probada, cuando vienen los vientos, esas tempestades, ¿no? Esas tempestades que vienen, la base de nuestro edificio va a estar bien edificado. La base de nuestro edificio realmente nos va a prevenir todas esas fuerzas, diríamos, de la naturaleza que trae estragos. Muchas veces hay fuerzas de la naturaleza que vienen contra uno y nosotros vivimos en un mundo donde hay fuerzas espirituales que son naturales, vienen fuerzas espirituales contra uno y quieren derribar nuestra casa. Pero si nuestra casa está edificada sobre emociones simplemente, o porque me siento bien nada más en una comunidad, o porque me cayó bien la gente, no, nosotros tenemos que estar edificados sobre Cristo y sobre el obedecer la palabra de Cristo Jesús. Entonces es ahí cuando nuestra vida va a ser una vida estable, nuestra vida va a estar segura, realmente nuestra vida nos va a brindar seguridad, y no únicamente para uno personal, sino para toda la familia, porque uno obedece la palabra. Entonces Jesús, cuando está enseñando de esta parábola, está diciendo que nosotros vamos a tener seguridad. Nuestra casa tiene seguridad y los que habitan en nuestra casa también van a tener seguridad. ¿Sí? Porque está eso también. El que habita en esa casa también va a tener seguridad. Entonces, cuando yo obedezco la palabra, mis hijos van a ver que obedezco la palabra. Y voy a darles seguridad también a mis hijos. A mi círculo familiar voy a darles seguridad, porque obedezco la palabra de Jesús. Pero si yo no obedezco la palabra del Señor, que simplemente soy, diríamos, una persona de fe, que profeso en la fe, pero no soy auténtico, lo que está diciendo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino, sino que el que hace la voluntad, ese sí que realmente va a entrar en el reino de los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios. Pero si no obedeciste la palabra, ¿qué importa que echaste fuera demonios? ¿Qué importa que profetizaste? Dice, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le voy a declarar, nunca los conocí, hacedores de maldad. Que nosotros podamos en estos tiempos, más allá de vientos, de ríos, de tempestades, que vienen sobre nuestra vida, que vienen quizás a través de las situaciones en las cuales nos toca vivir, que nuestra casa esté edificada sobre la roca. Que nuestra casa esté edificada sobre la obediencia a la palabra de Dios. Y cuando uno habla de prudente, cuando uno habla de estabilidad, uno está hablando que realmente uno tiene una vida equilibrada. Y yo creo que el prudente siempre va a querer más de Dios. Cuando uno es prudente, uno quiere más de Dios. Jesús lo estaba enseñando. Quiero obedecer más la palabra de Dios. El prudente, dice, va a edificar sobre la roca. Entonces quiere decir que yo quiero más de la presencia de Dios
El sensato es el que quiere más de la presencia de Dios. El sensato conoce el peligro que el adversario trae. Cuando muchas veces la fe es probada, yo debo practicar la fe, debo vivir la palabra del Señor para que mi casa esté edificada. A veces que nos llevamos grandes chascos cuando vemos personas que quizás uno dice, ¡wow, qué tremendo! Pero cuidado, a veces que no está edificado sobre la roca, no está edificada sobre la palabra de Dios. Y cuando nos damos cuenta, corren a Dios y necesitan de Dios. Quiere el Señor que nos ayude a través de su Espíritu a entender esta parábola y que nosotros podamos, más allá de situaciones, más allá de tempestades, podamos nosotros edificar nuestra casa, nuestra vida sobre fundamento sólido, que es obedecer la palabra del Señor. No simplemente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Sin más, quiero hacer una oración. Que Dios bendiga tu casa y que esté bien edificada, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tu salud y cuántas cosas uno puede quizás ampliar con el tema de la prudencia. Cuando uno es prudente en la familia, cuando uno es prudente en la salud, cuando uno es prudente en las relaciones, eso va a traer obviamente buenos frutos y buenas consecuencias. Quiero orar por tu vida. Padre, yo te doy gracias por estas palabras de Jesús. Sé que estuvieron inspiradas por tu Espíritu Santo. Hay una sabiduría impresionante, la cual, Señor, nos enseña a nosotros que no simplemente debemos ser oidores, sino hacedores de tu palabra, y de esa manera estamos edificando sobre bases sólidas, más allá de tempestades que vengan. Sabemos, Señor, que en la obediencia a tu palabra nos va a traer buenas consecuencias. Yo bendigo, Padre, a mis hermanos que están del otro lado. Bendigo cada familia, bendigo cada joven, bendigo cada adulto que está del otro lado. Bendigo a aquellos que nos ven domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Yo los bendigo y declaro fortaleza espiritual, declaro prudencia, declaro estabilidad, declaro sensatez en su vida y que sean obedientes a tu palabra, hacedores de tu palabra, y eso va a traer consecuencias muy buenas. Señor, bendiciones del cielo para cada uno de ellos, y aquellos que están con dolencia, con enfermedades, yo ato toda fuerza del mal, todo espíritu de enfermedad, lo echo fuera en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por la llaga de Jesús, declaro bendición. Aquel que está sin empleo, sin trabajo, Señor, dale sabiduría, dale destreza para generar recursos, Señor, que vengan del cielo. En el nombre de Jesús, Señor, declaro que tu provisión viene sobre cada uno de mis hermanos. Declaro bendición en las relaciones familiares, que haya armonía, que haya paz. Señor, que haya sostén unos a los otros, que haya bendición en la familia. Yo los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, te ruego por la salud emocional en cada uno de mis hermanos, en la salud espiritual en cada uno de mis hermanos, y aquellos también que nos ven por primera vez, aquellos que están del otro lado participando de estas reuniones. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias te doy, Señor, porque sabemos que siempre nos escuchas y siempre nos responde. Amén y amén.